Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la zona horaria en las que nos estéis viendo, aquí en De Letras Contadas. Por fin el primer programa del año 2022. Reanudamos la marcha y bueno, aquí ya tenemos a Virginia saludando y al invitado de hoy, que es Víctor de la Vega, que nos va a hablar de su novela El islote de los desechos. Así que voy a proceder a mandarle la invitación y ya pues seguimos conversando, ¿de acuerdo? Un poquito de paciencia. Si me aclaro, como no, con todo esto invitamos. Y esperemos que no ocurra ningún fallo tecnológico. Ya está por aquí Víctor. Perfecto, Víctor. Esto es llegar y moler, que decimos aquí. Sí, ahí estamos Bien, listos. bienvenido. Pues mira, ahora te cuento un poco el funcionar, ¿vale? Yo, como esto se emite por la radio, Radio Candeo de la FM en el 96.7 y que es un espacio de letras contadas cedido gracias a Virginia Bonilla en Agencia de Letras. Entonces, antes de pasar a hacerte pues la retahíla de preguntas que se le hacen a los autores que pasan por aquí, no te asustes, puedes acogerte al comodín del público y no te voy a preguntar nada que te incomode. Si además puedes hacer un poco de pasapalabra, que también decimos aquí, no hay ningún No inconveniente. pasa nada, no pasa nada. Pero sí que me Todo bien. gusta pues situar a la gente, ¿no? A la audiencia, pues que sepan un poco quién eres, qué has hecho y de qué novela vamos a hablar. Entonces leeré también la sinopsis y ya procedemos a preguntas, ruegos y lo que haga falta, ¿de acuerdo? Mientras Muy bien. tanto, ya sí que una cosa que me gusta decir, ¿vale? Yo voy saludando a la gente que va llegando por aquí. Si ves que te aparece alguien que conoces, te hace algún comentario y yo no he dicho nada, por favor, me puedes cortar y saludarlo. Algún familiar, amigo, fan de tus libros, da igual, todos son bienvenidos. Y si los que nos veis queréis hacerle alguna pregunta a Víctor, por favor, lo mejor es en la parte de abajo, tenéis un bocadillo como si fuera el de los tebeos, con un signo de interrogación. Si lo ponéis allí, esa seguro que no se nos pasa y seguro que se ve, porque como no me canso de decir y repetir, muchas veces se me bloquea por aquí, ya no me entero si entra o sale gente. Así que por si a alguno no le ha dado tiempo a saludar, daos por todos por saludados y bienvenidos, como ya he dicho hoy, al primer programa del mes de enero, en la nueva andadura de letras contadas en este nuevo año. Así que procedemos a lo que toca. Un Víctor, saludo para Virginia que nos está viendo. ¿qué tal Muchas gracias saludo? a Sí, Virginia. Virginia, bienvenida, cómo no, claro que sí. Pues entonces, esto, ¿qué tenemos hoy? A Víctor de la Vega presentando su novela El islote de los desechos. Y os vamos a contar un poquito quién es Víctor. Nació en Matehuala, San Luis Potosí de México, hijo mayor de 6 hermanos. Estudió en Monterrey, Nuevo León, donde sus padres se mudaron siendo él un niño. Allí cursó estudios técnicos, pero desde pequeño había desarrollado una pasión, como no, por las letras. Comenzó a escribir pequeñas historias que guardaba para no ser objeto de burla por sus compañeros de clase. De esto es una cosa muy interesante para hablar. En Monterrey realizó pequeños cursos de talleres literarios y luego ya, cuando era adulto, se trasladó a Estados Unidos, donde estableció su residencia por 12 años. Allí escribió cuentos y relatos cortos que vendía a diferentes revistas, cediendo los derechos de autor por unas sumas acordadas. Años más tarde, por motivos laborales, viajó a Chile y vivió en ese país por 15 años. Una vez establecido en un pequeño pueblo al pie de la cordillera chilena, terminó de escribir la primera novela, Colonia Paraíso, en 2016. Con la editorial fue Windmills Editions, de Estados Unidos. Mi inglés es un poco de Burgos, con todo el cariño a los de Burgos, No que pasa es así, un poco nada. de Spanglish. Se Novela que no entiende igual. tuvo, se entiende igual, ¿no? Es novela que no tuvo mucha proyección porque la editorial no era muy seria. Eso es que lo de las editoriales, depende de quién nos toque, mal vamos. Y en mayo de 2021 publica su segunda novela, de la que vamos a hablar hoy, que es El islote de los desechos, ¿vale? Con otra editorial que se llama Angels Fortune Editions de Barcelona, España. Con nombre inglés, pero de Barcelona. Ya todos somos ciudadanos del mundo. Y Sí. esta novela le abre las puertas a Europa y al mundo entero, enmarcada en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con historias reales, teniendo buena acogida entre los lectores. Con esto solo nos queda contar
de qué va, cuál es la sinopsis un poco, ¿no? Porque eso ayuda un poco para las preguntas y para el que llegue, para que diga de qué están hablando hoy aquí de Letras Contadas, ¿no? El islote de los desechos es una novela que surge gracias al testimonio de 3 personas que, sin conocerse entre sí, hablaron con el autor en diferentes tiempos en Estados Unidos. Narraron lo que vieron como militares durante la Segunda Guerra Mundial. Un estadounidense, un británico y una señora chilena que trabajó para una familia de judíos 20 años en Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron una serie interminable de atrocidades contra la humanidad. Es un relato verídico, combinado con partes de ficticias para dar forma a la narrativa. Entre las páginas de la novela se encuentra la lucha por la supervivencia de una familia judía escondida en Berlín durante esa época, pero también se relata lo que se escondía en el islote de los desechos, un lugar donde los alemanes abandonaban a su suerte a las víctimas de los abominables experimentos llevados a cabo por los científicos de Hitler, personas intervenidas en sus cuerpos y que, si sobrevivían a eso, les enviaban a ese lugar para que terminaran con su existencia. Un espía británico capturado es aislado allí. Tiempo después se le unirán otros personajes que tratarán de mantenerse vivos hasta poder alcanzar su libertad. Bueno, yo me gusta estar siempre positivo con una sonrisa de oreja a oreja, pero la verdad es que el tema se las trae, ¿no? O sea, es peliagudo porque aunque lo hayas ficcionado, lógicamente, para poder contar lo que te apetecía, desde luego que eso existiera de verdad, que fuera real y que no hace tanto tiempo una serie de humanos como nosotros se dedicaran a hacer esas atrocidades, pues te quita la sonrisa, ¿no? Así es. De hecho, mira, y a mí me gusta mucho leer también, documentarme sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me gusta la historia universal en general, pero películas, libros que salen de la Segunda Guerra Mundial, me gusta mucho estar enterado de todo eso. Y siempre se habla de en la misma dirección. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se hablan de los campos de concentración, se habla del maltrato que sufrieron las personas de diferentes razas y sobre todo los judíos, y casi siempre va dirigido a eso, a los campos de concentración, en Mauthausen, Auschwitz, a ver, también mi alemán no es muy bueno, ¿eh? Pero se entiende. Bueno, no te preocupes, se parece también al mío, tranquilo, no hay problema. Claro. Entonces, las historias siempre van dirigidas en un campo de concentración o en otro, o en Berlín, o sea, siempre ambientado en ese mundo, porque en realidad es donde pasaron la mayor parte de las cosas. Entonces, cuando yo me empiezo a enterar, primeramente por Mr. Gerald, que fue un hombre ya muy, muy adulto en Estados Unidos, cuando yo vivía allá, empezamos a conversar y me empieza a decir cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, que él vio, pero desde o en un ambiente totalmente diferente. Él me empieza a comentar de que hubo un islote donde los científicos de Hitler hacían los experimentos a la gente, los abrían, le sacaban órganos, modificaban, porque ellos querían, en realidad querían ser la especie dominante, la raza dominante, y querían perfeccionar la raza y para eso estaban estudiando el cuerpo humano. Obviamente haciendo experimentos con la gente, con los prisioneros mayormente. Y esos prisioneros, como bien dijiste en la sinopsis, muchos de los que sobrevivían eran enviados a ese islote como repuestos, digámoslo así. En caso de que necesitaran, bueno, nunca sacaron gente, al contrario, llevaban y los dejaban ahí abandonados a su suerte para que murieran. Y cuando yo me enteré de eso, me llamó la atención. Pero era solamente el testimonio de una persona. Entonces yo lo dejé como una experiencia más de vida que yo estaba, una historia más. Un poco más como parte de esa información que te gustaba documentarte, como que había llegado a tu vida y ahí quedaba, ¿no? Como bueno, más Exactamente. Claro, y después pasan un par de años, 2 o 3 años, y por asunto de trabajo me encuentro también con otra persona, con John, el británico. Y también
empezamos a conversar y bueno, él fue también veterano de la guerra y empezamos a hablar del tema de si él estuvo allí. Fueron conversaciones a intervalos, no nos sentamos un día y hablamos del tema, no, porque éramos compañeros de trabajo, entonces conversábamos en ratos. Y me llamó la atención cuando empezó a hablar del islote, el mismo islote que ya me había hablado Mr. Gerald. Son dos personas, te estoy hablando, que no se conocen entre sí, no se conocían. Y en Y me hablaron, espacios de tiempo distintos también, que se comunicaron exacto, contigo, lógicamente. exactamente, en diferentes lugares, espacios diferentes, pero una misma historia. Entonces yo empecé a preguntarle y a decirle, mira, yo conocí un señor que también me habló de esto, él fue veterano bueno, nosotros le decimos los gringos, ¿verdad? Fue veterano de los gringos, y él estuvo allí, y me dice, sí, es que efectivamente eso pasó. ¿Vale? Y me dieron muchos detalles, pero mira, la verdad es que cuando ellos me contaron, yo no tenía la intención de escribir una novela. Yo, para mí era una historia más. Bueno, pues yo junté las dos versiones y las dejé allí por un tiempo. Cuando yo vengo a Chile, como unos 5 años después de llegar a Chile, yo me encuentro a una señora que era vecina nuestra en el vecindario donde vivíamos, que trabajó 20 años con esta familia judía en Israel. Y empezamos a hablar, porque una señora también mayor y a mí interesado en el tema de los judíos, yo le preguntaba, hoy, y esa familia, ¿cómo te trataron? ¿Qué te contaron? Y un día se dio. Empezó a contar también de la familia, cosas que había pasado en Berlín, que le habían eh, secuestrado a uno de la familia y que supieron que lo habían enviado a un lugar donde estaban los desechos, y ahí se me prendió el foquito, y yo dije, a ver, cuéntame más, cuéntame más. Y me Claro, claro. empezó a contar lo que la familia le decía, de cómo desaparecían a la gente, se dieron cuenta que algunos estaban siendo intervenidos quirúrgicamente y luego eran enviados a un lugar que nadie conocía. Entonces ya allí como que dije, esto hay que darle forma porque son tres testimonios de tres personas totalmente diferentes en tiempos diferentes. Entonces, esto hay que acomodarlo para Claro. sacar la novela. Y más teniendo en cuenta que por algún motivo, ¿no? Un poco desconocido, tal vez, o causal en este caso, esos tres testimonios aparecieron en tu vida en un momento determinado para contarte a ti esto. Entonces, claro, es un poco ahí, digo, bueno, si me ha llegado por tres vías, ¿qué hago con esto, no? Porque si tengo esta Claro, información, ¿a qué claro, hago con ella? Sí, como bien has comentado, bueno, para mí era totalmente desconocido esta parcela del holocausto, ¿no? Entonces, igual que para mí, pues para media humanidad, porque como bien claro. comentaba, siempre sale más o menos lo mismo, que ya tiene miga, ¿no? Lo que sale. Así que Sí. ahí que decir, ¿y ahora qué hago con ello, no? Claro, entonces ahí empecé yo a darle forma. Hay no me acuerdo quién fue el escritor que dijo que las historias no las busca uno, sino que las historias te buscan a ti. Y te Entonces, cuando encuentran, yo y te ya tenía, encuentran. claro, y te encuentran. Entonces, cuando yo ya tenía la información, yo dije, bueno, esto no lo puedo dejar en el baúl de los recuerdos ahí olvidado. No, yo tengo que hacer algo. Entonces me di a la tarea de seguir leyendo, investigando, realmente encontré muy, muy poca información de esto, porque no encontré gran cosa. Así que tuve que empezar, ahí es donde entra la parte ficción, o sea, es donde entra, por ejemplo, los personajes de entrada, que es Lola y Raúl, que se encuentran en Londres y que tienen por ahí su romance. Eso es Claro, totalmente mi cosecha. sí, un Sí. poco lo que tienes que Y juntar para que esta información quede bien solapada a través de una historia que sea bueno, fácil de digerir también, porque la ficción lo que nos permite es que te hace empatizar y vas haciendo, y entonces supone una lectura más cómoda, ¿no? Si solo brindas la información muy histórica y muy clara, con fechas y tal, pues puede ser un poco más farragoso, ¿no? claro, y lo otro también es que el tema de los nombres, bueno, los nombres son totalmente ficticios, porque Ujú. yo, por ejemplo, mira,
como te digo, cuando estas gentes me comentaron esta historia, yo no pensaba, nunca pensé en escribir un libro. Si no, hubiera agarrado mi cuaderno de notas y hubiera apuntado muchas cosas. Pero ahora que, después de que escribí la novela, Mm. cuando la releí, cuando se hizo la revisión y todo esto, yo me di cuenta que faltaron cosas de agregar ahí, pero ya era demasiado tarde. Porque después se viene el recuerdo y, ay, se me olvidó poner Bueno, pero esto. eso yo creo que Uy, se me olvidó siempre, poner. que siempre pasa, ¿no? Y llega un momento que hay que darlo como bueno. Digo, bueno, hasta aquí. Esto es hasta aquí y ya lo suelto, ¿no? Como si fuera un bebé que ha crecido y que haga su vida y yo voy, lo voy acompañando, ¿no? No me olvido, pero tiene que Sí, volar un poco, porque si no estaría, no, exactamente. espera, que lo reescribo. No, yo creo que la única persona que ha podido hacer esto un poco ha sido Spielberg ay, ahora no me sale. Y el de Star Wars, que ahora no me sale el director. Bueno, pues, Claro. ¿por qué? Porque hacía Eh, una nueva versión, una versión ampliada, con el final añadido, con no sé qué, son los únicos sí, que sí, han sí, sí. podido, ¿no? Pero bueno, los demás mortales que no tenemos acceso a tanto presupuesto, hacemos lo que podemos. ¿Qué es lo que Eh, hay? es lo que hay. Una cosilla, Víctor. Claro, dentro de tener esa información y que te gustara, ¿no? Tener curiosidad por saber todo lo que sucedió en aquella época y investigar y tener ese punto de investigador para ampliar el rigor histórico de los hechos. ¿Qué es lo que te hace decidir para decir esto que me ha llegado por varias vías? Ahora sí que tengo claro que lo quiero convertir en novela, ¿no? Porque ha pasado esto. O sea, hoy he dicho, me he levantado y he dicho, ¡pam! Esto tiene que salir a la luz. Y luego, ¿cuál es tu finalidad como escritor, ¿no? Aparte de que, bueno, pues que tenga su parte de ficción, porque si hay romance y hay cosas para que la gente se pueda entretener un poco. Eh, ¿Cuál es tu idea con esto? ¿No? ¿Qué es lo que quieres transmitir sin desvelar la trama? ¿Me explico? O sea, es como yo he querido Sí, crear esto contando esto que me han explicado, porque lo que quiero es que llegue X. claro. Mira, antes de terminar El islote de los desechos, yo había terminado dos novelas más y yo estaba en busca de editorial. Entonces yo, al buscar editorial, tú tienes que tener material para presentarles. Tú no puedes llamar o enviar mensajes y decir, oye, soy escritor, ¿te gustaría? No, no, pues lo primero que te dicen, envíame tus manuscritos para Claro. evaluarlos. Entonces, eh, yo terminé dos novelas y estaba en proceso de terminar El Islote. El Islote a mí me llevó más o menos unos 10 años en escribirlo. O sea, fue un proceso largo porque, como te digo, investigando aquí, investigando allá, de pronto lo dejaba descansar. De pronto los personajes me decían en el Islote, oye, ya, a ver, ¿qué sigue? O sea, a ver, ¿para dónde nos vas a mandar? Entonces ya me ponía a escribir otro poco y Venga, que así le iba dando forma. estamos aquí esperando, hombre, claro. Oye, claro, ya sácanos de aquí del cautiverio, o sea, aviéntanos para otro lado, sácanos a respirar. Entonces ya me ponía a escribir. Terminé el islote y entonces yo conocí una escritora que está con la editorial de Angels Fortune, Rosa Castilla. Quiero mencionarla porque es una escritora espectacular. Nos hicimos amigos por las redes sociales, por este tema de Facebook. Yo la agregué por ahí de repente, empezamos a mandarnos mensajes y yo le dije, oye, por esas cosas de la vida en tu editorial no están recibiendo manuscritos. Y me dice, le voy a preguntar a mi editora, a Isabel Montes. Y claro, le dijo que sí, que le enviara el manuscrito para que ella lo evaluara. Entonces le envié el manuscrito a Isabel, pero yo lo había enviado ya a dos editoriales más de Madrid. Pues en esa semana me respondieron eh, coincidentemente las tres editoriales. Venga. Y a los tres les había enviado el Si me, islote y los tres lo querían. si me permites el comentario, o no responden nunca o responden todos a la vez. Oye. Es que eso es lo que pasa, ¿me entiendes? A veces cuando estás así con ilusionada que te van a responder, a lo mejor el manuscrito ya está en el tarro de la basura y tú no cuenta te das. O sea, es así. Y ahora, pues yo lo envié a tres editoriales y me respondieron las tres. Entonces hablé con los otros dos, hablé con Isabel
me pareció buena la propuesta de Isabel y le dije, ya vamos a trabajar, voy a trabajar contigo. E incluso me dijo, mira, si quieres a las otras editoriales, dales otros manuscritos, pero el islote déjamelo a mí. Qué guay eso. Entonces, Uf, claro, y entonces acordamos, se lo dejé, me mandó el contrato el viernes y el mismo viernes lo leí, lo releí, se lo firmé. Y una semana después ya estábamos con la corrección, con que quítale esto, pon el otro, y un mes después salió, en mayo del 2021 salió el libro. el libro. Así que contento. Ahora, bueno, ¿qué es lo que quería lograr? Primeramente quería publicar, porque eso es lo que todos queremos. Yo tuve una muy mala experiencia Con la anterior novela. con Windmills Editions, claro que me da hasta vergüenza que la lean porque no tiene corrección, no tiene, a ver, es un desastre, no se cumplió con el contrato. Como decimos acá, bueno, no voy a decir malas Sí. palabras porque hay No, pero gente sí que es verdad, sí escuchando. que es verdad, si me permites, Víctor, que bueno, claro, yo aquí de Letras Contadas me gusta pues dar un poco de voz, ya no solo a los autores o autoras que venís, sino un poco a esos autores noveles que están allí, que si escribo, que si no escribo, que si publico, que si busco una editorial, que si autoedito, que cómo va el tema, ¿no? Y la verdad es que hay que mirar las editoriales bueno, todo. Hoy en día hay que mirarlo todo bien mirado, da igual la profesión que sea, pero en el mundo Sí, editorial, pues como hay mucho auge de gente con sueños y con ganas de publicar, pues puede uno acabar en una editorial que solo vivan de las copias que tú has cogido para ti, que te cobren por respirar y que encima te digan que te lo corrigen, pero no te lo corrigen. Te van a hacer una portada y te hacen una portada que, pues que hablando claro, yo lo hago mejor y yo no tengo ni idea. Y claro, eso al sí, final, pues te queda ahí como yo ahí todo mi sueño, toda mi ilusión sí, y parece un atraco, ¿no? Entonces, claro, hay que mirar y buscar que las hay, desde luego, las hay y buenas sí, 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 y sí, sí, las opciones hay. interesantes. Pero entiendo lo que Claro, comentas porque te habías quedado ahí con, ¿no? Esto no ha salido muy bien. claro, pues te queda un saborcillo amargo porque pones toda tu ilusión cuando es tu primer novela y luego resulta que así, hablando peladamente, te estafan, te roban, Tal porque cual. eso es lo que pasa. Y al final, si no cumplen, bueno, en fin. No, pues Pues sí, no, claro, por ahí, exactamente. Si hay un contrato y no lo cumplen, pues están engañados, ya está, no hay más. claro, así de simple. Así de Pues simple. luego caí acá con Isabel, empezamos a trabajar. La verdad es que se hizo un muy buen trabajo de corrección, un trabajo de maquetación, se ha hecho buen trabajo de distribución. Entonces, ahora lo que yo quiero lograr como escritor es que, obviamente, que más gente lea, independientemente de que sea yo o de que sea otro escritor, pero que la gente vuelva a retomar ese sabor por el papel, por los libros, porque parece que lo estamos perdiendo. Y para eso yo creo que la única forma de lograrlo es escribir historias, ya sean reales o sean ficticias, pero que sean, que enganchen a la gente, que sean historias que tú le saques el saborcito. No caer en lo mismo, escribir lo mismo, de diferente forma, pero el mismo tema, ¿no? O sea, hay que sacar diferentes temáticas que le interesen a la gente para enganchar, para que la gente vuelva a sentirse contenta con un libro en la mano. Bueno, pues es una buena filosofía de vida de escritor que nos está transmitiendo hoy aquí Víctor de la Vega, que recuerdo para los que habéis llegado un poquito más tarde o que lo veréis luego en diferido, etc., etc., por si alguien nos ha enterado también, que hoy viene a hablarnos de su última novela, El islote de los desechos, donde, bueno, era básicamente un lugar en el que los nazis dejaban allí a los cuerpos que habían intervenido, que les habían sacado algún órgano, les habían hecho alguna de sus investigaciones y los dejaban ahí un poco hasta que morían o sobrevivían como podían, ¿no? No tenían mucha más historia, porque si te quitan algún órgano, te dejan allí a que vivas lo que queda, pues poco hay. Por eso era un poco que se convirtieron en desechos. Y básicamente de eso va su historia. Hemos hablado de más detalles, seguimos hablando en la entrevista, pero creo que era importante pues matizarlo, ¿no?
Y luego eso, muy importante, ¿no? Que la gente vuelva a leer y que investigue en la cantidad de oferta y demanda que hay sobre historias que generen un impacto en el ser humano, que te hagan reflexionar, pensar, que te aporten una información desconocida, como es el caso con tu historia, porque es una versión del Holocausto corroborada por gente que estuvo allí y que explicó situaciones que tú plasmas en la novela y luego a través de la ficción. Y desde luego es un testimonio original, novedoso, diferente y que puede aportar un cambio de conciencia. Así que bueno, desde aquí, leer, y si leéis la obra de Víctor, pues mejor que pasó ha venido hoy, ¿no? Ya que estoy, antes de seguir dejándote hablar, Víctor, y como lo hemos hilado así de bien, podrías comentar a ver dónde la pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu novela, cómo se pueden hacer con un ejemplar. Mira, la novela la pueden encontrar, en España la pueden encontrar en cualquier librería. Uh -huh. Si en caso de que no la tengan, la librería la ordena y en un par de días te la entregan. Si están en otros países, pueden encontrarla en Mercado Libre, pueden encontrarla en Amazon, pueden pedirla con toda la confianza de que les va a llegar. Porque la novela está en todas las plataformas digitales de español. Y pueden entrar en Google, por ejemplo, la gente entra a Google y buscan el islote de los desechos Víctor de la Vega y va a aparecer una serie de librerías en donde la pueden obtener. O sea que más fácil imposible, vamos, ¿no? Claro, Si claro, lo ponemos fácil y ya no la quieren leer, ya no se puede hacer más. O sea, eso ya, claro, claro, pues sí. claro. Es como ir a la librería más cerca y le dices, mira, quiero el islote de los desechos de Víctor de la Vega. Ahora ellos lo buscan ahí en el computador, en el ordenador, dicen, no, mira, no la tenemos, pero en un par de días te la ordenamos y la tienes aquí. O sea, Perfecto, claro. es Claro. así, Pues así bueno, de simple. ahora ya con esto, casi un poco de promo necesaria para todo escritor y más para alguien como Víctor, que lo que quiere es que la gente lea, lógicamente. Bueno, pues en este caso yo voy a apostar que lo leáis a él, que para eso ha venido. Pero bueno, si no es el caso y no os ha interesado, que todo puede ser, lo que sea, pero leer, profundizar por la cultura y ayudar a mantener el libro en papel, que le queda un telediario, porque hoy en día está todo mucha tecnología, o sea que mientras se pueda, para adelante. Otra pregunta que tengo por aquí, ¿no? Porque aunque está basado esto en hechos reales, que gente, conversaciones que has tenido con gente que estuvo por allí, que te ha contado sus experiencias o sus visiones de lo acaecido en aquel momento determinado en la época histórica, y luego que has usado parte de ficción para poder hilvanarlo, ¿no? Como buen creador de palabras. ¿Cuánto hay de ti, de tu forma de ser, de sentir? Si hay algún personaje que se parezca a ti, ¿cuánto hay de ti en esta historia? ¿Cuánto has metido? Aparte del corazón y el alma a la hora de escribir, que eso está claro, eh, ¿cuánto tú reconoces de tu forma, si hay algo? Sí, mira, a ver, si hay un escritor que diga que sus obras no llevan nada de él, sería mentira, porque nosotros siempre le vamos a meter algo. Yo creo que esta novela, a ver, cuando a mí me narraron las historias que yo fui asimilando, pero también para darle forma a los personajes, para darle carácter, los personajes llevan mucho de mi sentimiento. Porque, a ver, una cosa es que yo te diga, mira, es que la persona estaba sufriendo, la persona estaba pasando hambre, bueno, todo eso a lo mejor lo podemos imaginar, Ujú. pero para poder escribirlo uno tiene que escribirlo como si fueras tú el que estás ahí. O sea, tú tienes que describir a un personaje, por ejemplo, que está pasando frío, tú tienes que escribirlo como si fueras tú el que estuviera sintiendo el frío. O si sientes coraje, rabia, desesperación por la injusticia que está pasando, no es solamente con describir, bueno, el personaje vio esto, no, el personaje sintió esto. O sea, tiene que salir de ti y escribir lo que estás sintiendo, porque si no, no se le puede dar vida a los personajes. Entonces, la novela tiene mucho de mí, tanto los personajes masculinos como los personajes femeninos, porque uno trata de meterse en ellos para poder expresar lo que están sintiendo en el momento.
No es solamente dar testimonio de lo que pasó, sino de qué está detrás del personaje, sus sentimientos, sus emociones. Sus emociones, qué emoción hay detrás de esa experiencia vital que están experimentando, lógicamente. Como bien Claro. has dicho, lo digo porque esta es una pregunta que suelo hacer también, bueno, más que nada para normalizar la locura que nos acompaña a todos los escritores, porque ya lo sabemos, estamos todos locos, pero bendita esa locura, ¿no? Que nos permite la capacidad de crear. Hay varios tipos de escritores, ¿no? Normalmente les llaman a uno, le llaman estilo brújula y otro estilo metódico, tal, bueno, no sé qué nombre le ponen ahí, pero vamos, básicamente se resume en que uno va escribiendo y no sabe muy bien para dónde va a ir la cosa, o tiene un poco a lo mejor la idea del final, o cómo empezar, y va haciendo, y luego los personajes le hablan, se le manifiestan, le dicen, no, esto no me apetece yo, si querías que saliera con Pepe, quiero salir con Juan, y oye, mira, tendrás que cambiar el guión, yo esto me lo han comentado, así un poco exagerado, pero me lo han contado varios autores, y me parece muy interesante porque entonces digo, bueno, todos más o menos tenemos ahí nuestra historia, ¿no? Y si no está el que lo tiene todo totalmente apuntado, agendado, colocado, con posits, con un mapa, con una pizarra, con lo que quiera, de la A vamos a la B, luego a la C, pum, 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 y entonces escribe. Ujú. Bueno, pues como te comentaba, aquí en De Letras Contadas me gusta pues dar esa voz a la capacidad creativa de quien viene, por si le sirve para los que están empezando. Así que Sí. cuéntanos cuál es tu método y si ya, como bien has dicho ya, como les dejabas un tiempo, te hablaban los personajes, si mientras vas escribiendo te decían que alguna cosilla más, a ver qué pasaba por ahí en ese proceso. Mira, cuando yo escribo una novela, primero, cuando decido escribir una novela es porque ya tengo la idea muy clara. Ujú. Ya tengo el principio y el final a veces no tan claro, pero ya más o menos sé por dónde dirigirlo. Soy muy metódico. Yo apunto, mira, lo voy a mostrar aquí. Toma. Esta es parte de la novela que estoy escribiendo ahora. Soy muy metódico. Yo cuando tengo una idea la apunto Ujú. y voy apuntando cosas y luego la voy estructurando en la pared. Ahora no te muestro porque está todo desordenado, pero tengo hojas con nombres. Por ejemplo, empiezo a escribir la novela y de repente en la novela, pues Juanito se encontró con una amiga de años que yo no lo había pensado, pero a él se le ocurrió caminar por ahí, se la encontró. Pues tengo que darle nombre a la amiga, entonces tengo que poner amiga de Juanito, fulanita, ahí está para que no se me olvide, porque si no Claro, después, claro. a medida que empieces a escribir, ay, ¿cómo se llamaba la amiga de este loco? Y tienes que regresar otra vez, varios capítulos. No, así ya lo tiene uno todo apuntadito. Claro. Entonces, Pero, yo pero, soy un pero poco vas, así, vas método. fluctuando un poco, vas fluctuando sobre los cambios que se originan y simplemente tomas nota, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Que como la Exactamente. vida y lo que necesitas lo apuntas por comodidad para no buscarlo, pero no solo es todo lo que tienes estructurado, sino que fluye lo que sea necesario en el momento. Claro, claro, es que, mira, el escribir una novela, nosotros los escritores somos un poco dioses, Hmm. porque somos los que estamos creando a los personajes. Pero de pronto los personajes se te salen de las manos. O sea, porque por ejemplo tú tienes en mente, tú dices, bueno, pues ya este compadre hasta aquí va a llegar, o sea, ya se va a morir. Y luego empiezas a escribir la historia y luego resulta que salen otras cosas inesperadas y dices, no, pues no lo puedo matar porque si se muere me va a quedar un vacío aquí y con qué lo voy a llenar. Entonces, Lo voy a revivir, venga, para adelante, ¿no? claro, voy a darle oportunidad a ver cómo se porta otras 4 o 5 páginas más. Y si no, lo elimino y se acabó. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad creativa de, de, de formar personajes, pero también llega un momento en que los personajes, a lo mejor la gente va a pensar que estamos locos nosotros, pero llega un momento en que los personajes para nosotros llegan a crear o llegan a vivir. Porque tú estás escribiendo y estás escribiendo como si los personajes te estuvieran dictando y diciendo, mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, a mí mándame por aquí, mándame por allá. O sea, llega a ser así.
Y lo que te decía, llega un momento en que si tú dejas descansar el escrito allí y pasan varios días y no quieres escribir y de pronto sientes que alguien te llama y te dice, Armandito o Miguelito, oye, estoy acá, oye, me tienes abandonado. Oye, dime qué hago porque ya no sé, ya me cansé de estar parado. O sea, entonces te pones, sientas y empiezas otra vez a redirigirlos. Entonces, eh, yo creo que escribir es una cosa bien bonita, es una cosa que lo hace a uno llenarse de satisfacción. Pero quiero decir algo, sí, hacerlo bien, porque mi padre, siempre digo esta frase en todos lados, y con las personas que hablo, siempre les digo, mi padre me decía a mí, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas, porque de mediocres ya está lleno el mundo. Bueno, Entonces, una interesante frase, sí, señor. Claro que sí. claro. Entonces, si nosotros queremos escribir, debemos de proponernos escribir, como te digo, cosas buenas, temas diferentes. Mi meta es escribir una novela de un tema, otra de otra, otra de otra, otra de otra, diferentes temas. O sea, no encasillarte en uno solo, eh, no sé, comenzar hablando de los toros y terminar en el sexo, terminar hablando de carreras de autos y terminar en el sexo. O sea, no, que sean historias para que la gente pueda tener variedad. Como cuando vas a buscar comida a un restaurante y te presenta una carta amplia, un menú amplio, uno se siente bien porque tienes dónde escoger. Pero si vas a comer y te sirven lo mismo en todas partes, pues como que es medio aburrido. La lectura es así. Bueno, es una buena filosofía, sí, sí. De hecho, está bien. Me gusta la metáfora porque es un paralelismo interesante entre el placer por la comida y por la literatura, ¿no? Entonces, hay veces que te gustará ir de restaurante y otros que te vale con unos macarrones precalentados. Pero bueno, no siempre vas a comer ni de uno ni del otro, así que hay que saber buscar, ¿no? Como el buen vino o el Claro, buen de esto. Así que bueno, es muy claro, interesante sea variado. aportación la de Víctor en su filosofía de vida como persona y como creador, ¿no? Una preguntilla que en referente a las tres personas que, como como has comentado antes, ¿no? Que en varias épocas de tu vida y en varios países, ¿no? Si no he entendido mal, que eran cada una de un lado, te hablaron del islote, de los desechos y que tú al final con eso decidiste crear la novela. De los tres testimonios, ¿hay alguno que te impactara más que otro o al final simplemente fueron portadores de ese conocimiento, ¿no? Que en ese caso era desconocimiento de esa existencia del islote, o alguno de ellos te llevó a contar alguna cosa más fuerte, más impactante bueno, que te llegó más profundo, básicamente, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, mira, en el caso de Mr. Gerald, él me contó cuando entraron a Berlín, me contaron cuando él entró a Berlín y vio la miseria de la gente, el sufrimiento. Eso no me impactó, pero no fue tanto porque ya lo había yo leído mucho. Cuando los aliados entraron a la liberación y que la misma gente alemana aplaudía y luego salieron otros por ahí, ya. Pero sí me llamó mucho la atención lo que John me comentaba del islote, de algunos eventos del islote. Por ejemplo, hay una escena por allí de cuando él va a tratar de buscar comida, porque los guardias llevaban unos baldes grandes de comida para los desechos, en este caso, para las personas que estaban ahí, Sí, sí, no, pero sé que pero decir desecho suena despectivo, pero es como les trataban, ¿no? Para los desechos. sí, no se dice, no uso la palabra desecho despectivamente, porque en realidad, en el fondo, eso era, pues, ya era así. Pero las personas que estaban ahí, que ya habían sido intervenidas, la Ujú. mayoría de las personas no estaban en sus cinco sentidos, en su juicio, ya estaban atrofiadas de la mente, incluso. O sea, sobrevivían por puro instinto. Entonces, los guardias iban y dejaban en unos baldes sucios, dejaban comida, desperdicios, como si fueran animales. Entonces,
estas personas se abalanzaban contra esa comida por instinto para tratar de sobrevivir. Entonces, cuando él vio esa escena de cómo esas personas, pensando que probablemente esas personas en otro tiempo tuvieron sus familias, sus hijos, sus esposas, sus trabajos, sus amigos, vivieron en un entorno normal como cualquier otro y pensar en dónde estaban terminando ahora. O sea, él sintió un dolor muy profundo en su alma cuando vio esa escena. Entonces él recapacitaba y decía, mira, cómo, en sus propias palabras, cómo el ser humano puede ser tan miserable para llegar a crear estas situaciones. Entonces, John, en este caso, era muy sensible y me acuerdo que un par de veces se le salieron las lágrimas al recordar. Y yo me acuerdo que una vez le dije, John, y si esto te causa dolor, ¿por qué lo comentas? Y me dice, mira, esto yo no lo voy platicando, no, yo no lo voy diciendo a todo el mundo. En mi familia, mis hijos, mis nietos, eh, a muchas veces a ellos no les interesa, ellos andan con sus cosas. Es muy poca la gente que me pregunta de la guerra, que la mayoría de la gente no quiere saber. Y como tú me preguntas, yo te estoy diciendo. Y como era un hombre mayor, la gente mayor siempre tiene la tendencia a que si tú le preguntas algo, te va a soltar todo. Porque Sí, es como claro. si lo trajeran ahí, como si lo trajeran reprimido. Mm. Sí. Entonces están esperando cualquier oportunidad para contar lo que fue su vida. Entonces ellos eran así. Con relación a la señora de Israel, hubo una escena que me impactó mucho, de cómo una de las familias que estaban en Berlín, eh, cuando entraron los alemanes al departamento a buscarlos para fusilarlos, para aniquilarlos, le tomaron el bebé, un bebé de meses, y el guardia alemán dice que agarró al bebé de los piecitos y lo estrelló contra el muro, contra la pared, quedando obviamente todo deshecho. Entonces eso también me causó mucho impacto, No me extraña. porque lo mismo pensé cuando me contaban todo esto. ¿Cómo el ser humano puede ser tan miserable? O sea, podemos como raza, como género, ¿cómo podemos ser tan miserables de crear situaciones de sufrimiento a esto? Entonces, bueno, pero no me extraña porque ahora tú ves, por ejemplo, las guerras, la inanición, el hambre, los asesinatos, o sea, hemos llegado a un extremo de maldad muy, muy elevado por los intereses creados por el hombre. Entonces, lamentablemente somos como género, como raza, mmm, no sé cuál palabra utilizar, somos muy miserables, somos muy Bueno, desagradecidos, muy desgraciados con lo que tenemos. bueno, sí que es verdad que siempre se ha comentado, ¿no? Que vivimos en la Tierra, que es un mundo dual, donde existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y bueno, un poco depende de cada uno, ¿no? Sacar más de una parte o de la otra. Y entiendo que ante una situación, yo lo explico así por cómo lo veo, ¿no? Por aquí ya dice Chani Parcio Vela que las guerras sacan lo peor del ser humano. Claro, pues un poco ahí donde me Sí, iba a referir. En un momento determinado, ante una situación determinada, estando en un bando o en el otro, donde de alguna forma o estabas en un lado o estabas en otro, entonces o tirabas para la violencia o igual te mataban, sí, ¿no? Y sí, hasta sí, qué punto ya uno ya dejaba de ser su propia luz, su propia humanidad y ya le daba igual todo, ¿no? claro, Eso es es una así. línea que es difícil de trazar, la contamos así como, oh, que eran muy malos, esto no sé qué, ya, pero cualquiera en una asociación determinada, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? ¿No? De que por miedo, por desconocimiento, por Se actúa muchas veces desesperación, claro. irrazonablemente, sí, sí, sí. Y eso es verdad que ahí nos incluye a todos como raza, como especie, ¿no? Eso está allí, esa maldad está en el ser humano, no es ese que ha hecho algo malo, es que cualquiera podría serlo. Depende Sí, sí. de nosotros mismos buscar ese equilibrio, pero sí que pues pone un poco los pelos de punta de ver situaciones que dices, oh, pero es que se han ido al extremo, pero al Sí, extremo.
y más, ¿no? Sí. Dices, no sé, ¿para qué tanto? Pero bueno, es verdad, ahí queda y por eso de alguna manera lo has plasmado en tu obra. Teniendo en cuenta pues que estamos en un mundo muy virtual y muy visual ya cada vez más, ¿te has planteado que se hiciera pues, una versión cinematográfica a modo documental o algo así de tu novela? ¿Tú crees que encajaría eso como producto audiovisual entendible, sobre todo para generaciones que no leen? ¿O te parece que lo mejor es zambullirse en el libro y que cada uno lleve su ritmo y su proceso? ¿Cómo lo Mira, ves? yo como lector, primero yo sugeriría a la gente que antes de ver una película, lean el libro. Ujú. Ahora, si mi novela se lleva a la pantalla, llámese cine o televisión, lo que sea, yo lo único que le pediría al director es que se apegue a la historia tal cual. Yo soy enemigo de leer un libro y después ir a ver la película y la película no tiene nada que ver con el libro. Y está basada en el libro fulano, o sea, y te puedo dar mil ejemplos de esto. Yo creo que a todos nos Ya. ha pasado. Sí, Entonces, yo creo que si lo mejor es leer el libro, leer la novela, y si el día de mañana hay alguien interesado en decir, oye, yo quiero llevar tu novela al cine, perfecto. Mira, compadre, yo agradecido contigo, pero apégate sí, a al relato, apégate a eso nada más. que sea lo más fiel posible a lo que tú Claro, contaste, claro. Sí, exactamente. lógicamente. Bueno, mi pregunta iba por ahí, lógicamente, era de que se llevara a cabo como, como a ti te gustaría, ¿no? Porque para que se lleve a cabo como uno le gusta, pues ¿para qué lo vamos a pedir como sueño? ¿No? Que se quede el No, libro, que está estupendo, claro, lógicamente. sí, Pero sí, sí, sí. No. una interesante aclaración y esto es así, ¿no? Eh, bueno, esto es una pregunta porque me genera curiosidad, ¿no? Transmite lo que te apetece y contanos lo que quieras, ¿no? Con toda esta gente que hablaste sobre la existencia del islote, ¿no? ¿Aún mantienes contacto? ¿Has sabido alguna cosa más de ellos? ¿O aparecieron en tu vida en su momento determinado? ¿Te contaron esto por algún designio de la existencia y luego desaparecieron? No, ¿Saben, por mira, ejemplo? yo conocí a Mr. Gerald en Houston. Ujú. Eh, Fue un encuentro ocasional por cuestión de trabajo, un par de meses en que conversamos y después ya yo me fui a trabajar a Dallas, Luisiana. Después conocí a John, que también fue por trabajo, que yo he andado, como dicen acá en Chile, yo vivo en Chile ahora, dicen patiperro, o sea, yo he andado de patiperreando de un lado para otro. Entonces, tampoco eran mis amigos, fueron personas que yo conocí ocasionalmente. Y por eso yo tampoco en un momento pensé en escribir una novela, que fuera, es como cuando te encuentras una persona en un viaje en el tren y conversas con él y te cuenta cosas y no vuelves a saber más de esa persona. Entonces, con la que sí estuve un poco más en contacto fue con la señora de acá de Chile, hace tiempo ya que no, hace ya un par de años que no la veo. No mantengo comunicación con él. No, porque no fueron, bueno, ni siquiera mantengo comunicación con mis amigos. Me da pena decirlo. No, Tengo entonces, amigos claro, de... como no eran amigos y con los amigos tampoco, pues entonces, claro, había que Claro, escoger, ¿no? Entre escribir claro, y mantener comunicación. claro, pues imagínate, no tengo comunicación con mis amigos, menos voy a tener comunicación con personas que conocí hace años, o sea, eso pasa. Bueno, era más que nada por la simple curiosidad de saber si la novela había llegado a sus manos, si habían visto un poco lo que tú habías hecho con sus experiencias y qué les había parecido, pero lógicamente entiendo que si llega a sus manos será fruto de la misma casualidad del destino que os unió y ya está, y ahí lo dejamos, pero me parece Claro, una pregunta interesante. Entonces, bueno, a veces la vida tampoco es necesario, tal vez, simplemente es que llegaron a ti y tú con eso has hecho un producto creativo que has dado voz a eso que a lo mejor pues no tenían oportunidad, como bien has comentado, de hablarlo, ¿no? Porque la gente pues no le interesaba mucho, ¿no?
Claro, mira, imagínate que yo la primera novela, por ejemplo, se la dediqué, bueno, dentro de muchos, de algunos amigos a los que le dediqué mi primera novela, está un amigo que muy amigo mío, y también le dediqué dentro de los nombres, le puse allí para mi amigo fulanito de tal. Él no sabe que yo escribí esa novela, ni sabe que está dedicada a él, porque nunca se la llevé y perdí contacto con él. Entonces, yo creo que si se entera, se va a enterar años después. Bueno, pues Eso entonces pasa. ahí está, que el universo haga sus caminos. Que haga Pero sus cosas, yo sí, creo sí, sí. que ha quedado muy claro. Eh, bueno, yo imagino que más o menos tu opinión al respecto se ha manifestado un poco, pero no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, ¿no? ¿Qué opinión personal, ya que te interesa bastante el tema, merece para ti el holocausto en sí, ¿no? ¿Qué opinas al respecto y por qué de esa curiosidad y esas ganas de ahora pues sacarlo a través de esta novela e interesarte por ello? Mira, siempre lo he dicho, soy una persona muy sensible a la injusticia social. Tengo un conflicto muy serio con la religión, tengo un conflicto muy serio con la política, tengo un conflicto muy serio con la industria en general, por la contaminación, por el egoísmo, por el daño que están ocasionando a nuestro planeta. Tú sabes, la tala de árboles, la quema de bosques, tribus en el Amazonas desplazadas por las compañías petroleras, o sea, todo esto por intereses económicos. Yo tengo un conflicto muy serio con todo esto. Yo empecé a leer del Holocausto desde que yo era adolescente, en el colegio, empecé a leer y a leer y a leer, y crea un conflicto en mí. Estoy muy en desacuerdo en que la gente, cuando hay guerra, lleven a cabo este tipo de cosas. Y no solamente porque fueron los alemanes, no, porque también durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses también cometieron atrocidades. A ver, todos los involucrados cometieron atrocidades. Los rusos cuando llegaron cometieron muchas atrocidades en Alemania. Los estadounidenses, cuando fue atacado Pearl Harbor, en represalia, ¿qué hicieron? Primero, atacaron a los japoneses que vivían en Estados Unidos, que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. Pero la gente en Estados Unidos es muy prejuiciosa, muy racista. Entonces, una forma de desquitarse por lo que había hecho Japón fue desquitarse con la pobre gente que vivía allí. Y después de eso, agarran dos bombas nucleares y las envían a Hiroshima y Nagasaki. O sea, eh, 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 destruyendo a personas inocentes, porque ellas se llevaron ancianos, hospitales, mercados, mataron cientos de miles de gentes. Entonces, la guerra se sale de sus proporciones. Yo siempre he dicho, a ver, si estás en guerra con un país, creo yo que esa sería la ética, pero yo soy el menos indicado para decirlo porque no soy experto, pero yo digo, si estás en guerra con un país, bueno, pues bombardéale sus pistas de aterrizaje, sus almacenes donde tienen todo su armamento, pero ¿por qué vas a ir a matar a su gente? Pero bueno, es que esto es una cosa que nadie va a corregir ni Nadie te va ni a va a preguntar, entender. nadie te va a preguntar. Mira, yo para que te quedes un poco de que no estás solo, ¿no? Aparte de que yo estoy de acuerdo contigo, tenemos aquí hoy la presencia de Maika Molina, que también es escritora, y dice, este Un señor saludo. es como yo, jeje. Con lo cual, bueno, pues de ella, si hay alguno más ya, si en algún momento nos quieren escuchar, igual conseguimos frenar las guerras. Oye, nunca se sabe y no sea porque no ponga Sí, sí, sí. cuidadito. Claro. Entonces, bueno, te digo, el tema del holocausto para mí es un tema muy doloroso. Ujú. No me acuerdo, hay un cantante por ahí que dice que tengo un conflicto muy serio con esto. Yo defendí por siempre a los judíos por todo lo que les pasó. Sin embargo, ahora los judíos parece que se les olvidó lo que sufrieron por la opresión que están teniendo contra los palestinos. Entonces, eh,
yo defiendo y voy a seguir gritando que lo que les pasó no estuvo bien, pero lo que ellos están haciendo ahora con el pueblo palestino tampoco está bien, porque están matando personas inocentes. Entonces, ahí tienes que ser consecuente con tus creencias, con lo que tú crees, con lo que tú sientes. Bueno, pues con esta visión del mundo que nos ha plasmado hoy Víctor de la Vega a través de su experiencia vital, de su manera de pensar y de su forma de ser, ha pasado por aquí hoy en De Letras Contadas para hablar de su novela El islote de los desechos. Y con esta reflexión, pues con pena en mi corazón porque me está pareciendo un autor muy interesante. Todos lo son, de alguna manera u otra, cuando vienen por aquí, pero era un tema pues, que igual daba más juego. Pero bueno, el tiempo sí que es el que hay. De momento aquí en la Tierra está como está y no se puede alargar más de lo que nos gustaría y tenemos que llegar al final del programa. Bueno, por aquí Albert Avillán también ha dicho que a los que dudan y niegan el holocausto deberían visitar Auschwitz. Bueno, es una Sí, buena manera de tomar conciencia, exactamente. claro que sí, Sí, Albert. sí, Otro gran totalmente escritor de que... acuerdo con él. Y con esto sí, yo con esto ya creo que hay que, lamentablemente, cerrar el programa de hoy. Víctor, ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes tu experiencia, nos hables de tu novela y que, bueno, contribuyas un poco a este granito en el mundo de las artes y en el mundo de la conciencia, pues para ver si así la conciencia colectiva se modifica y hacemos del mundo un lugar mejor. Ese es un gran deseo y eso espero. Gracias por aquí, por haber venido y nada. Gracias a ti. Y al resto y a la audiencia que nos habéis visto, lo que nos veréis luego en diferido o a través del YouTube, recordaros que nos vemos la semana que viene. Y hasta luego, cuidaros mucho. Gracias, Xavi. Un saludo. Un placer, Víctor. Hasta luego. Ya.